En la década de 1840, la isla de Irlanda formaba parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Carecía de gobierno propio, aunque contaba con más de 100 escaños en el Parlamento británico. En la práctica era una colonia del Reino Unido, asegura Gaia Narciso, directora del Departamento de Economía del Trinity College de Dublín. Hola a todos, bienvenidos a su canal favorito. Actualmente muchos países han sufrido pérdidas masivas en su población a causa de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ningún país ha sufrido reducción de sus habitantes como lo padeció Irlanda hace 200 años. Incluso hoy en día no se ha recuperado. Veamos por qué. Comencemos. Te recuerdo que nos ayudarás mucho a seguir creando más contenido si se suscribe y si lo desea, puede activar la campanita de notificaciones. Irlanda había sido esencialmente empobrecida y era una colonia de Gran Bretaña, y las mejores tierras habían sido dadas a los colonos que en su mayoría eran protestantes ingleses y escoceses. El 85% de la población nativa irlandesa era católica y sobrevivía con muy poco. Así fue como acabaron dependiendo tanto de la papa. Ningún otro país de Europa tenía una dependencia tan alta de un solo tipo de cosecha. La papa, originaria de Perú y llevada a Europa tras la conquista de América, se volvió rápidamente el elemento esencial de la dieta irlandesa. En las décadas anteriores, la población de la isla de Irlanda había crecido más que la de cualquier país de Europa Occidental, como explicó el historiador económico irlandés Cormac O'Grada en un análisis al que se puede acceder en la página web de la Sociedad de Historia Económica. Si bien los irlandeses igualaban en casi un tercio a la población de Gran Bretaña, apenas percibían 2/5 de sus ingresos per cápita. En 1845, una plaga de hongos que atacaba las cosechas de papas se expandió por Europa. La plaga llegó de México. Lo raro que tenía era que no podías ver por fuera si la planta estaba enferma o no. Recién al momento de la cosecha, cuando sacabas la papa, veías que estaba podrida, explica Gaia Narciso. Así fue como, cosecha tras cosecha, los irlandeses iban descubriendo que su principal fuente de alimentación se desvanecía. Una penuria que duró más de un lustro y que explica por qué otro de los nombres que se da a este episodio histórico es el de la hambruna irlandesa de la papa. Si bien las continuas pérdidas de cosechas de papa ya eran en sí una gran tragedia para el pueblo irlandés, los historiadores coinciden en que las acciones del gobierno británico, entonces en manos de los Whigs, el antiguo Partido Liberal, amplificaron sus efectos. Asilos para pobres. Una vez fueron cerrados los comedores populares, a los más necesitados no les quedó más que recurrir a las workhouses o asilos para pobres. No eran un lugar al que uno quisiera ir. Estaban superpoblados. Ir a un asilo de pobres era el último recurso. Los asilos para pobres han sido descritos como una de las instituciones más tenebrosas de Irlanda. La gente sin recursos acudía a ellos en busca de comida y techo a cambio de trabajo. Una vez dentro, las familias eran separadas y las condiciones de vida eran lo suficientemente desagradables para fomentar que la gente quisiera irse y evitar así que estos lugares acabaran abarrotados. Aún así, estos asilos alcanzaron su capacidad máxima aquel 1847. A partir de entonces, se convirtieron en la única forma de asistencia pública en Irlanda.
Al laissez-faire se sumó la creencia que había en Gran Bretaña de que la hambruna en Irlanda era un castigo divino, un acto de providencia para librar a los irlandeses de un régimen agrario que los británicos veían como ineficiente y abusivo. Según las autoridades británicas de la época, el funcionamiento de la divina providencia se revelaba en las operaciones sin restricciones de la economía del mercado, y por lo tanto era malo interferir con su correcto funcionamiento. Por último, están los prejuicios contra los irlandeses que había en Gran Bretaña. Todas las decisiones que concernían a Irlanda venían de Londres y la gente que gobernaba Irlanda en aquella época no era muy solidaria. Creían que los irlandeses eran ociosos y que eran pobres porque eran ociosos. Si se daba mucha ayuda, habría más hambruna, así que había una idea de que no puedes ser muy generoso porque eso solo crearía dificultades de dependencia y las cosas nunca mejorarían. En opinión de los expertos, las decisiones que se tomaron en Londres y el tipo de ayuda que se dio a los pobres irlandeses en cierta forma exacerbaron los problemas y no trajeron ayuda a la gente. La hambruna solo se resolvió cuando la plaga acabó, algo que en algunas zonas de Irlanda no se dio hasta 1851. Irlanda nunca se recuperó de esa pérdida de población. Antes de la hambruna, 8,5 millones de personas vivían en la isla de Irlanda, un número que incluso hoy en día no se ha vuelto a alcanzar. En la actualidad, Irlanda del Norte, que pertenece a Reino Unido, cuenta con cerca de 1,9 millones de habitantes y la República de Irlanda no llega a los 5 millones. El legado de esta experiencia traumática se ve aún tanto en la demografía actual de la isla como en aquellas donaciones de irlandeses en GoFundMe para las poblaciones nativoamericanas que más sufren la pandemia del COVID-19. Pero va incluso más allá, como explica Gaia Narciso, que dirigió una investigación para establecer la relación entre la hambruna y los movimientos que consiguieron la independencia de la República de Irlanda en 1921. Lo que encontramos es que la gente cuyas familias habían estado más expuestas a la hambruna resultaron los que tenían más probabilidades de rebelarse contra el mando británico 70 años después. La lección que deja es que en momentos de crisis es que lo importante es proveer ayudas a quienes más lo necesitan. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Esperemos que les haya gustado este recorrido por uno de los momentos históricos más significativos de la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Déjennos sus comentarios sobre qué les ha parecido. Dale like al vídeo, compártelo y suscríbete. Hasta la próxima.